Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 26 de abril del 2022, es martes de la segunda semana del tiempo pascual. Oigan, se lo digo aquí con toda claridad, ¿no? O sea, sí, terminó la octava, ya pasó el día de la Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, y entonces la eterna tentación es caer en una especie de, llamémosle, tiempo de Pascua con mentalidad de tiempo ordinario. Los mismos cantos, los mismos, digamos, las mismas decoraciones, tal vez una florcita más. El cirio, porque está el cirio pascual, una candela grande que hay ahí, pero realmente no cambia nada. Cuidado, Ese es un gran riesgo que nosotros sacerdotes corremos de caer en una, ¿cómo les diré? En una ordinarización, no sé si está correcta la palabra, pero de volver ordinario la Pascua. Es el gran problema, no existe la palabra para nada en castellano, ¿no? Es ordinarizar, eso sí, creo, el tiempo de la Pascua. Así que mucho cuidado. Hoy es día de San Rafael Arnaiz Barón, nacido en Burgos, ahí vivió su familia, pues allá por 1911, nace, de hecho en abril de 1911, iba a morir en abril de 1911 apenas, de 1938, o sea, tenía 27 años recién cumplidos cuando muere. Miren, es uno de los más grandes místicos del siglo XX, así como le escuchan. Se le compara muchas veces con el Padre Pío. Yo sé que el Padre Pío tiene una fama, llamémosle, por su manera de ser, por su estilo de vida, por lo que él representó, porque vivió muchísimos años. También, además, no era precisamente un monje, como en el caso de él. Fíjense, su papá era ingeniero de montes, así se le llamaba en ese momento. Su mamá era profesora de música y por eso él heredó esos dotes de la música. Le encantaba el dibujo, le encantaba el teatro, estudió para arquitecto, tuvieron que trasladarse con su familia porque ellos vivieron mucho tiempo en Burgos y luego por razones de trabajo del papá se tuvieron que trasladar a Oviedo. Y entonces ahí él entra en las escuelas de los jesuitas. Miren, padecía mucho de enfermedades de los intestinos, sí, del colon sobre todo, y eso lo va a acompañar toda la vida. Luego se vuelve diabético. Miren, una situación complejísima. Para 1930 conoce el monasterio que se conoce como San Isidro de Dueñas, que es la Trapa, le dicen en esa zona. Y entonces, porque sí es un monasterio trapense, y entonces acompañado de una familia de amigos que estaban muy vinculados ahí a ese monasterio de San Isidro, y entonces él entra en relación y ahí descubre su vocación. Para 1933 abandona sus estudios. Fíjense, hizo servicio militar, pero fue desechado por muy enfermizo, ¿no? Y bueno, pero él entonces en 1933 entra al monasterio. En 1934 tiene que abandonarlo por la salud, ahí la diabetes. De hecho va a morir de un coma diabético, ¿no? Y miren, sus escritos son extraordinarios, o sea, su manera, la mística, o sea, su manera de percibir a Dios, su manera de entender al Señor, y también tenía una grandísima devoción por la Señora, así le llamaba él, a la Virgen Santísima, a la que se había consagrado en Zaragoza, precisamente cuando tenía apenas 9 años, porque había superado una crisis de sus enfermedades, pero ya les digo, esto le va a acompañar durante toda la vida. Muere en la madrugada del 26 de abril de 1938, y luego el Papa San Juan Pablo II lo admiraba mucho. Fíjense que en una de las jornadas mundiales de la juventud, la de 1989, él lo propuso como modelo. Lo va a beatificar en 1992 y en octubre del 2009 será canonizado por el Papa Benedicto XVI. Miren, joven, 27 años, con una vida. Miren, era un excelente amigo, así lo describen los suyos, así los que lo conocieron. Dice que era un amigo extraordinario, jovial, alegre, siempre llevando esperanza, siempre transmitiendo vida, aunque él por dentro se estuviera muriendo porque sus enfermedades fueron muy, muy dolorosas y muy penosas. Bueno, propuesta de nuevo para los jóvenes, que se decidan a una vocación de alegría. Padre, pero él estaba encerrado en un monasterio. ¿Y quién le ha dicho a usted que uno se hace religioso, se hace monje, se hace sacerdote para ser un amargado? O sea, no se trata de eso, se trata al contrario, de encontrar la alegría. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, ya sabemos, una de las síntesis del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda. Capítulo 4, versículos del 32 al 37.
La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a la disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 elementos aquí, ¿verdad? Primero, fíjense cómo la intención clara de Lucas está siempre, la escuela lucana, en señalar que una comunidad es una comunidad que tiene los mismos sentimientos. Tenían un solo corazón y una sola alma. Es decir, todos, no es que piensan igual, sino que todos orientan la vida para el beneficio de los otros. ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces, al interior está en eso, en ser realmente una comunidad nacida del amor, de un proyecto en común. Y eso, evidente, repercute también en el hecho de que, como somos esto no es comunismo, ¿no? Sino sencillamente es cristianismo. Todos viven de una manera tal que el sufrimiento del otro, la necesidad del otro, es nuestra necesidad. Eso es una comunidad. Piensen en los grupos de oración, de nuestros grupos, pues, de nuestros carismas, de nuestros movimientos, en las comunidades. Qué belleza, ¿no? Cuando aprenden a vivir esta realidad preciosa, aprenden a entrar en este ritmo hermoso, que vale la pena, y hay que subrayarlo y hay que potenciarlo, porque ese es el sentido comunitario. Luego, fíjense, se vuelven misioneros. Todo mundo los tiene en estima, todo mundo los reconoce. Miren, no hay cosa que se demuestre más como cristiano, como propiamente cristiano, que nuestras maneras de tratar a los pobres, nuestras maneras de responder frente a las necesidades ajenas. Eso habla de un evangelio, no de un altruismo cualquiera, no se trata ahí de sencillamente una filantropía burda, no, se trata de amor. Y entonces cuando hay esta conciencia, cuando hay este sentido, cuando en la comunidad aprendemos a compartir, yo he encontrado en la vida, gracias a Dios, personas bienhechoras, personas que hacen con tanto amor pensando en los otros, pensando en servir a la comunidad, pensando en entregarse por el bien de la iglesia. Claro, es muy ideal, ¿no? Aquí tenemos un Bernabé, yo puedo mencionarles un montón de gente linda, preciosa, que terminan siendo familia de uno casi, ¿no? Porque así es, ¿no? A mí me llama la atención, son las casualidades de la vida. Solo les contaba la semana pasada con la gente con la que estuve conviviendo, pues rápidamente la gente pensaba que eran mi papá o mi mamá. Y entonces, simpático, ¿no? Pero es que así es, termina cumpliéndose el evangelio, ¿no? El que deja a su padre y a su madre, yo no he dejado a mi papá y mi mamá, claro que no, pero digo, en el sentido de la entrega de la vida en este sentido, encuentra 100 veces más padres y madres. Y así ocurre. Pero fíjense, es el sentido de la fraternidad, el sentido del amor, el sentido del saber compartir. Y esto es precioso, realmente vale la pena. Esto es lo que hace la iglesia. Claro, insisto, es ideal. Porque ahí mismo, si ustedes siguen leyendo, no se va a leer litúrgicamente, pero vendrán los errores de algunos que querían hacer negocio con la venta del terreno y entonces no querían dárselo a los apóstoles, sino aprovecharse del buen nombre de los apóstoles para conseguir una mejor ganancia. Bueno, el Evangelio. Ayer hemos debido comenzar a leer el capítulo 3 de Juan, porque leemos la historia de Nicodemo, el diálogo con Nicodemo, pero acuérdense que ayer pues, fue la fiesta de San Marcos Evangelista, entonces por eso no se ha leído. Entonces hoy leemos Juan capítulo 3 del versículo 7 al versículo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, la belleza detrás de esto. Primero, el primer punto que deberíamos de manejar todos. Se trata de un diálogo. Nicodemo pregunta, Jesús responde. Es decir, eso es la oración, ¿no?
Es un saber dialogar, es un saber entrar, no en discusión, sino en la escucha del discípulo. Nicodemo es maestro de la ley, pero tiene que aprender con humildad. La sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría de Dios. Y eso es lo que a veces, miren, yo he encontrado gente que sin ningún título, sin ningún doctorado, sin ninguna licencia, sin ninguna maestría, sin ningún posgrado, pues para que me entiendan, tiene un sentido de Dios extraordinario, extraordinario. Gente humildísima, celebradores de la palabra de Dios, catequistas, lectores, personas que hacen el bien sencillamente, pero tienen un sentido de Dios profundo. ¿Por qué? Porque se dejan conducir por este espíritu que sopla donde quiere y que va donde quiere. Eso es. Precisamente el que ha nacido del espíritu, vive esa experiencia. A nosotros nos cuesta eso. Y lo digo porque muchas veces por nuestros estudios, nuestros conocimientos, es una fe bastante cerebral, bastante intelectualoide. Y entonces ahí no encontramos. Nicodemo tiene que aprender. ¿Cómo aprende? Fíjense, noten los plurales, ¿verdad? Nosotros hablamos, dice Jesús. Es interesante, ¿no? Porque esto hablamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero no, porque Jesús en este caso asume el ser cabeza de la iglesia. La iglesia está llamada a ser testigo. Es la iglesia la que, dejándose conducir por el Espíritu, se vuelve ahora misionera. Y eso es, porque la iglesia está para eso. ¿Se acuerdan ayer lo que le decía en San Marcos, no? Anuncien, vayan y anuncien. Eso es lo que nos toca, anunciar el Evangelio, hablar de la resurrección, ¿de dónde nace? Ya se fijaron. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 10 días de pasada ya la Pascua, pues sí, 10 días, como hoy. Entonces, ¿qué significa? ¿Y volver a la cruz? Cuando el Hijo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La cruz es el lugar de la vida. ¿Cómo va a ser eso si ahí es el lugar de la muerte? No, porque una vida que se entrega, una vida que se dona, una vida que se ofrece, que se vuelve ofertorio, es una vida que se transforma. Y la vida del Señor Jesús nos transforma a todos. Entonces, en la cruz, por eso no dejamos la cruz. Ustedes dirán, padre, pero ya la quitó usted ahí en la publicación. ¿En serio quité la cruz? ¿Están seguros? ¿O la alcanzan a ver? Pues si no miran en el cirio pascual la cruz del Señor, entonces no vieron el cirio pascual. Porque ahí está la cruz del Señor. Siempre, en el centro del cirio, la cruz del Señor. No está tan levantada, aunque la tengo yo allá en un pedestalito plateado, pero no, debería estar un poquito más alta. Pero ahí les pido que seamos conscientes de esto. También como Nicodemo, dialogar con el Señor, encontrarlo en la oración, para descubrir que no sabemos nada, para descubrir que lo que nos habla Dios, de lo que nos habla Él, es de una realidad que no es mental, no es un asunto meramente académico, sino que va muchísimo más lejos. Que la Pascua nos ayude, que el misterio del crucificado que ha vencido a la muerte y que vive para siempre, nos ayude a comprender esto. Hagamos oración. Dame, Señor, valentía para exponerme, flexibilidad para tambalearme y fortaleza para no caer. Dame, Señor, un corazón que se estire, una piel sensible y unos ojos despiertos para no ser sordo a tu paso silencioso. Dame, Señor, sorpresas, muchas sorpresas, para que nunca me apoltrone en el cómodo sillón de mis inocuas seguridades. Y si algún día pienso que lo sé todo o creo hacer pie por los mares de mi alma, ponme de nuevo ante el abismo del no saber, para que así recuerde un día más que eres el Dios de las sorpresas insondables. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Rafael Arnaiz Varón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.